Puedes tomar tu lugar, amado hermano. Qué bueno ese Señor, qué bueno ese Señor, qué delicioso ese Señor. Es hermoso poder adorarle. De veras, hermano. Es hermoso poder sentirlo, experimentarlo en la adoración. Recuerde que nosotros somos llamados para adorarle y servirle, no solo para servirle. Dios tiene muchos servidores, hasta el diablo le sirve, a regañadientes, pero le sirve. Podríamos decir que el diablo es un siervo de Dios, porque es un basurero que en todo el universo se ha dedicado por todas las edades, desde que cayó, a contratar gente y a sacar gente o a creaciones que no querían nada con el Señor. Así que para servirle a Dios, hasta aquella borriquita le sirvió a Dios, ¿verdad? ¿Le sirvió o no le sirvió? Pero para adorar al Señor y servirle, esos son otros 20 pesos. Eso sí no es lo mismo. Entonces, qué privilegio el que nos da el Señor de poderle adorar, de derramar nuestra vida en adoración y también en servicio. Pueden descender, mis amados hermanos. Bueno, yo quisiera hablarle a usted de un tema que usted maneja muy bien, y más que todo lo que quiero es recordárselo. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es el camino. Yo creo que cuando el Señor mencionó el famosísimo pasaje que a continuación vamos a leer en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él estaba relatando una serie de cosas bien profundas que tendría que ser desglosadas por el Espíritu Santo después. En primer lugar, aquí estamos hablando de 3 pasos para llegar a una meta. Entonces, el Señor Jesucristo estaba diciendo claramente, con todo respeto, que Él no era la meta. Mire qué humildad. El hombre más grande que ha estado sobre la tierra les estaba diciendo que Él no era la meta. La meta era el Padre. Él estaba enfatizando: yo lo único que soy es el camino. Sí, eso era una lección que nos estaba dando impresionante. Y esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque yo entiendo, y usted también, que Jesús es Dios. Claro está, usted sabe que desde el principio de la creación de la iglesia aquí en la tierra, hubo gente y doctrinas como el arrianismo, ¿verdad? Que este hombre insistía que Jesús era, por ser creado, no era Dios, y un montón de cosas que decía. Y la iglesia se dividió en esas 2 doctrinas, en la doctrina de la Trinidad y la doctrina del arrianismo, pero nunca pudo explicarse realmente con la doctrina de la cuadridimensión de Dios, porque la cuadridimensión de Dios es la explicación de la Trinidad. Entonces, yo creo que Jesús es Dios. Sin embargo, Él se despojó de todo y se hizo hombre. Y cuando se hizo hombre, se volvió camino. Ahora, lo tremendo es que Él viene y dice: las cosas que yo hago, vosotros también haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. En otras palabras, el Señor está diciendo: miren, señores, yo soy el camino. Ustedes pueden llegar a ser un camino.
Déjeme, le voy a explicar. No un camino que lleve a otro lugar. Es más o menos como, yo soy la luz. Pero cuando yo me vaya del mundo, ustedes van a ser la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Pero él ya había dicho que él era la luz. Yo soy la puerta. Pero también en el Salmo decía, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará este Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Pero no solo eso, también había dicho, el Señor había hablado del árbol de la vida en Apocalipsis, y en Ezequiel decía que ese árbol de la vida estaba constituido por muchos árboles. Entonces, lo que tenemos que entender es que Jesús es el camino. Es decir, para Jesús ser el camino, Él tuvo que hacerse hombre y tuvo que descender y con humildad decir: yo no soy la meta, yo solo soy el camino y además la verdad y la vida. Pero yo me quiero concentrar en esta primera parte. Yo soy el camino, la meta es el Padre. Pero ahora les quiero decir a ustedes, es como que si el Señor estuviera diciendo, pero les quiero decir a ustedes, que ustedes tienen que caminar en ese camino y convertirse en camino. Entonces mire, que Dios me ayude a expresar lo que tengo que expresar. Mire, la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Esa sería la siguiente parte de este versículo, que después de camino, la verdad, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de la cruz, la palabra de gracia, la palabra de salvación, la suma de la palabra es verdad. Pero esa verdad se va a empezar a dar a conocer cuando nosotros estemos caminando en el camino, porque es un círculo virtuoso. Es decir, yo conozco sus pensamientos, conozco su camino, conozco su camino, conozco su verdad y me meten en la vida. Cuando me meten en la vida, porque todo esto es singular y plural. Padre, ayúdame por favor. Yo espero que, el Espíritu Santo es el que tiene que hacer la obra, porque me preocupo, ¿verdad? Todo esto es singular y todo esto es plural. Camino, caminos. ¿Verdad? La suma de tu palabra es verdad. Vida, vidas. Por eso es que en el altar, y se lo he repetido muchas veces, en hebreo para decir altar se dice mizbeach, y de ese mizbeach solo 4 palabras, las consonantes, tienen significado para los judíos. La primera es mejilá, que quiere decir perdón. La segunda es, sehut, que quiere decir buenas obras. La tercera es berajá, que quiere decir bendición. Y la última es hayim, que quiere decir vidas, en plural. Cualquiera que diga que tiene altar familiar y no perdona, no tiene altar familiar. Le faltó la primera letra. Cualquiera que diga que tiene altar familiar y no hace buena obra dentro de su casa, no tiene altar familiar. Cualquiera que dice que tiene altar familiar porque hace un culto todos los días que no va a la iglesia y pone a los muchachitos a dirigir, a predicar, a recoger la ofrenda, pero no los bendice, no tiene altar. Y cualquiera que no comprende que son vidas, tampoco tiene altar. Hayim termina con M. Y las palabras que terminan con M en hebreo son más o menos como las palabras que terminan con S en español, plural. Entonces, aquí está, y yo soy el camino, camino, caminos. Yo soy la verdad, verdad, verdades. Yo soy la vida, vida, vidas. Ya le he explicado, vidas podría ser existencia. Esto existe, pues no tiene vida. Es existencia, ahí empieza, por decirlo así, la vida.
con la existencia, después viene la vida, después viene la vida eterna, la vida en abundancia, la vida eterna permanente, etcétera. Entonces, vidas. Ahora, lo que quiero yo enfatizarle, porque a nosotros nos corresponde como ministros saberlo, es que lo absoluto, lo único es Él. Pero nosotros somos como clones. Es decir, nosotros somos como las fotocopias, pero no tanto fotocopias, ¿verdad? Sí, somos una reproducción, para eso estamos predestinados. Entonces, cada cosa que se dice de Jesús tiene que repercutir en nosotros. Como Él es como un modelo. Es más, les voy a decir una cosa, aquí entre nos, y mediten en ello. Dios, en un principio, porque Dios estaba buscando un modelo para reproducir. Yo imagino que así han de hacer los ingenieros de las compañías automotrices. Hacen un prototipo de un carro, se juntan todos los ingenieros, mire, este tiene líneas aerodinámicas, el aire por acá, cuando llegan a uno, entonces dice, este es el modelo, reproduzcámoslo. Entonces Dios estaba haciendo un modelo. Y el modelo, no porque le ha salido mal a Dios, porque a Dios no le sale mal nada, pero el modelo en sí mismo le falló, porque le dijo en Ezequiel, tú eras el sello de la perfección. Pero no a Jesús, sino que eso se lo dice a Satanás, ¿verdad? Se lo dice a Luzbel, perfecto eras en todos tus caminos, eras el sello de la perfección, yo te iba a reproducir. Pero en la última prueba, que ahí hay iniquidad, ya no te puedo reproducir. Por eso es que Dios insiste que nosotros primero debemos de fructificar antes de reproducirnos. Génesis capítulo 1 le dice, Señor, a la humanidad, fructificad y multiplicaos. Porque si os multiplicáis sin haber fructificado, va a ser una humanidad gigantesca, pero sin frutos. Y eso se lo dice a la iglesia también, que nosotros debemos de ser, nosotros nos debemos de multiplicar, debemos de ser iglesias grandes, pues, pero no solo grandes. ¿De qué sirve tener una iglesia de 10,000 gentes si nadie está dando fruto? Ahora, la cosa aquí es que Jesús vino a ser el prototipo. Y la Biblia dice que nosotros fuimos predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo. Pero no debemos de pensar que esa imagen del Hijo se va a dar hasta que todo esto se termine, sino que en este momento ya deberíamos de estar teniendo en algunas cosas la imagen del Hijo. Entonces, como Él es el prototipo y Él dijo que Él es el camino, entonces nosotros tenemos que ser camino también. Entonces, caminos. Entonces, ahora miremos los caminos, porque ese tema está mero cardíaco de ser abordado y que solamente el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Viene el Señor. Mire, pues, la suma de tus caminos es el camino. Eso sí no aparece en la Biblia, eso está en Primera de Sergio. Que yo lo tomé del versículo que sí está en la Biblia, la suma de tus palabras, de tu palabra, es verdad. Pensando en eso, digo, entonces la suma de tus caminos es el camino.
Y entonces aparece este salmo extraordinario, 103, verso 7. A Moisés dio a conocer sus caminos. No el camino, sus caminos. Y al pueblo, a los hijos de Israel, sus obras. Pero a Moisés, sus caminos. Moisés, David, Coré, algunos otros hicieron salmos. Y en esos salmos están contenidos los caminos. Y entonces el primer camino que aparece, bueno, no el primero en orden cronológico, sino que el primero que vamos a ver es este Salmo 119, 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Entonces, como a Moisés le dieron a conocer todos los caminos, están escritos también en el Salmo, en los Salmos. Y el primer camino es el camino de sus testimonios. Entonces, si sumamos uno tras otro de estos caminos, nos vamos a encontrar que nos podemos convertir en camino. Ahora, esta palabra testimonios representa un ministerio que es el profeta. ¿Por qué razón digo yo esto? Miremoslo así rapidísimo. Apocalipsis 19:10. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Yo soy consiervo, pero fíjense pues, poseen el testimonio de Jesús. Pero en el verso anterior, me he gozado en el camino de tus testimonios. Camino de tus testimonios. Y entonces yo digo que es profeta por eso. Porque después Apocalipsis 19:10 dice: entonces caí a sus pies para adorarle, me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues ese es el testimonio de Jesús. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero no se queda ahí solamente. Ahorita voy a explicar un poquitito más de este ministerio, solo le quiero decir algunos versículos. Este versículo está íntimamente ligado con este mismo de Apocalipsis 22:9. Y me dijo: no hagas eso, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Miremos el verso anterior. No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Vaya, solo esto: no hagas eso, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Y ahora miremos el otro: no hagas eso, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Entonces, para mí más claro no canto un gallo. No hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Pero allá nos explican que los hermanos profetas son los que guardan los testimonios. Entonces el que nos va a enseñar los caminos de sus testimonios, el que nos va a dar, el que va a ser un testigo, el que incluso va a ser testigo en griego es martus, y de ahí viene la palabra mártir. El que va a ser un mártir, un testigo, aún a costa de su propia vida, es el profeta. Jesús, el profeta. Jesús, el profeta, es la manifestación del camino de Dios. Y ahora viene Dios y cuando se llama a Jesús, según Efesios capítulo 4, del 11 al 13, un poquito antes, y subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y derramó dones sobre los hombres, o dones en forma de hombres. En otras palabras, igual que Elías cuando se fue, botó el manto. Entonces Jesús, el manto ministerial, igual Jesús se fue y botó el manto ministerial, y le cayó no a un hombre, sino que le cayó a cientos, a miles, que digo, a millones de hombres. Y dentro de ese manto estaba el manto que sanaba, el manto que cubría, estaba el manto profético.
sobre nosotros, y cuando Él se fue, tuvo que haber caído ese manto, y yo quiero ese manto. Pero hermano amado, ir en pos de un manto no es nomás decir yo quiero, como el anuncio de Olmeca, yo también quiero. Yo quiero ese manto, es pelear. Porque el ejemplo máximo es Eliseo, el ejemplo máximo de alguien que deseó el manto, para mí viene a ser Eliseo. Que le tiraron el manto. Fíjese cómo empezó el ministerio de Eliseo. El ministerio de Eliseo empezó cuando le tiraron el manto. Ahí empezó. Y se catapultó a la nueva dimensión cuando le volvieron a tirar el manto. La Biblia dice, dice que tremendo, la Biblia dice, yo la primera vez que leí eso no entendía qué era, por qué decía eso así, pero dice que cuando él le cayó el manto de Elías, él rompió el manto. Dice, ¿para qué lo rompió? Si tanto que lo... No, pero él, el manto que rompió fue el de él. Rompió su manto y agarró el de Elías. ¿No se acuerda usted? ¿No lo ha visto? ¿Dónde está ese versículo? Si me ayudan. Tiene que ser segundo libro de Reyes, ¿verdad? Gracias. Sí, es que aquí está más. En el 12, dice que, y lo vio Eliseo y clamó, Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo, y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos. Sus vestidos, los de él. Y también recogió el manto de Elías, que se le había caído. Y regresó y se paró en la orilla del Jordán, pero ya con el manto de Elías, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces Jesús se le cayó el manto. El manto profético, el manto apostólico, el manto evangelístico, pastoral y magistral, porque en el cielo ya no le iba a servir a él. ¿Verdad? Entonces lo dejó caer. Entonces abajo tenemos que haber un montón de Eliseos. Pero ese montón de Eliseos tuvimos que haber peleado una batalla para poder llegar a ese momentito, porque hijos de los profetas habían ahí un montón. Religiosos habían ahí un montón, pero este había perseguido el manto. Desde que sintió la bendición cuando le cayó el manto la primera vez, cuando estaba arando detrás de la última yunta de bueyes, dijo, ese manto es mío. El único problema es que ahorita lo está usando otro. O sea, yo me lo voy a atalayar y lo voy a seguir, y ese manto tiene que ser mío. Y usted sabe que Elías lo rechazó, y le dijo, déjame que me despida a mis padres. Y yo digo, ¿vos qué mosca te picó? A mí se me cayó el manto y de casualidad te rozó a vos. Eso es lo que yo interpreto, no dice eso la Biblia. Entonces lo rechazó. Porque la prueba, una de las pruebas tremendas para ver si nosotros somos dignos de continuar con el manto del Señor, es el rechazo, para ver de qué calidad estamos hechos. Si te rechazan a la primera y a la primera te vas, puede ser que eres un resentido, un orgulloso, o a saber qué cosas más. No eres digno del manto.
Pero si en medio de los tunaceos dice, ese manto es mío, a mí qué me importa que me rechazado. Es más, dijo Eliseo, me lo imagino yo, como ya me conozco que yo soy bravo, entonces voy a destruir todo lugar a donde yo pueda regresar. Mató a los bueyes, rompió las yuntas, dio la carne a toda la gente y se quedó sin un lugar a donde regresar. Para entonces quemó los barcos. Por eso cuando una gente está más o menos a la ley de la selva, yo le llamo la ley de Tarzán, que no suelta una liana hasta que tiene agarrada la otra, no está actuando en fe. A menos de que Dios le esté diciendo, no sueltes esto. Pero yo, en ese sentido, me imagino, perdone pues, hasta Tarzán voy a meter en mi predicación, ¿verdad? Me imagino a Tarzán ahí tirándose una ley, y me imagino que en algún momento sí se soltaba. Puro Matrix. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es parte del anhelo del manto. 5 veces creo que le dijeron que se fuera. A Eliseo, vete. No, gracias. Vete, no. Hasta que le cayó el manto. Entonces ahora viene Jesús, se va, hace derramar su manto precioso, profético, para que seamos nosotros testigos, pero levanta gente específicamente con una unción muy fuerte, ministerial, una función, un ministerio profético para que sean testigos en el tiempo final. Es más, los 2 testigos son los 2 olivos y son los profetas y los tienen que matar. No se preocupe, no, entonces mejor me vuelvo pastor, hermano, mejor en vez de profeta, porque sí, pero si el buen pastor su vida por las ovejas, también lo tienen que matar. O sea, aquí no se me escapa de la matanza. Denle un aplauso al Rey bendito. ¿Cuál es la estrategia del último tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios lo que quiere es que continuemos la obra que el Señor bendito empezó a hacer. La estrategia no puede ser humana, tiene que ser divina y tiene que ser revelada en nuestro corazón y no tiene que reñir con lo que está escrito en la Biblia. Y una de las cosas que constantemente la Biblia nos grita es que tienen que haber profetas. Tienen que haber profetas. Pero para formar un profeta, de veras, mire, yo no estoy hablando de un cuate que profetiza. Porque el que profetiza, ese es un don de Dios. Un don carismático de Dios, carisma, que cae sobre una persona y entonces él puede profetizar. El profeta no es eso. El profeta es un don, doma. No es un don carisma, es un don persona, es un regalo. Pero lo forman, pero cabal en la fragua. Y no esa capa. Aunque saber por qué le pondrían la fragua a ese lugar, a ser caliente, vamos. Alguien dijo, esto parece fragua. Clavémosle fragua a esto, dijeron, Más ahí, por ahí, por donde está la fragua, hay un lugar que se llama Patagalana. De plano que había un cuate que dormía de pie, ¿verdad? Era pie grande.
Y digan, pongámosle patagala, nada. Pero volvamos al punto. La formación de un profeta. Ese sería un buen tema, ¿verdad? La formación de un profeta. Porque después, ya cuando el profeta está formado, fíjese que a Dios le puede llevar formar un profeta 30 años y que el cuate ministre 6 meses. ¿Cuántos quieren ser profeta? ¿Sabe qué es lo bonito del profeta? Lo bonito del profeta, lo único bonito del profeta, sí, de veras, lo único bonito del profeta es cuando le dice, hermano, fíjese que usted dijo tal y tal y tal y tal cosa, y cabal era lo que yo estaba pensando. Usted dijo esta mañana, tú saliste de tu casa y no venías con esa camisa, venías con otra camisa. Cabal, hermano, si yo me regresé a cambiar de camisa, fíjese. Y además dice el Señor, entonces es lo bonito. Lo cardíaco es la formación. Cuando está solo, cuando está deprimido debajo del enebro, cuando Dios tiene que mandarle un ángel para que le dé una torta cocida en ascuas y que lo despierte porque está tan deprimido que se volvió a dormir. Usted sabe que la depresión causa que uno duerma y la razón es porque el organismo lo que quiere es escapar de la realidad. Entonces la gente que duerme mucho, generalmente es porque está deprimida. Y esa depresión es porque quiere escapar de la realidad que le agobia. Y el profeta estaba ahí dormido, hermano. Y la Biblia, eso no me lo estoy inventando, eso dice la Biblia. Yo no estoy agarrando un texto de psicología. La Biblia dice, y como la tristeza era mucha, se durmieron. Entonces, hermanos que tienen que saben que tienen tendencia profética y que están pasando el Niágara en bicicleta, no se preocupe, usted es un mártir, un testimonio. No le tengan miedo a ese sufrimiento, porque junto al sufrimiento Dios le va a dar unas glorias. El sufrimiento, mire, el sufrimiento que Dios va a permitir sobre su vida es solamente para que no se hinche. Eso es todo. Solo para que no se hinche. Entonces, un chiletazo en la panza. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere que seas camino. Aleluya. Dios quiere que tú digas también, yo soy el camino. No, pero el camino es Cristo. Sí, pero yo voy caminando en el camino. Sígueme a mí que yo sigo a Cristo. Además tengo otros mis 4 cuates aquí que me acompañan, y entre los cinco hacemos el camino. Hasta hay un cuate en el mundo que dice que el camino se hace caminando. Yo no sé quién es, porque como yo soy evangélico y no me mantengo oyendo ese tipo de música, no. Seguimos. Aleluya. Hablemos de otro muerto, perdón, de otro camino. Hazme entender el camino de tus preceptos. Aquí esta palabra preceptos me parece, lo voy a ver en un momentito, que es pikud, que viene de una palabra hebrea que es pakad, que ahorita la vamos a explicar. Pikud, pakad. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Entonces primero está el camino de los testimonios y después está el camino de los preceptos. Ahora el camino de los preceptos es el pastor. Oh, cosa más hermosa, hermano, el pastor.
Pikud, estatuto o precepto. Interesante, porque viene de la palabra pakal, que significa, entre otras cosas, visitar. Visitar. Diga conmigo, visitar. ¿A algunos de ustedes les gusta visitar? Sinceramente eso le gusta mucho a los pastores. Es genética del pastor. No he visto a la fulanita de tal. ¿Quién sabe dónde vive? El pastor tiene un ojo, hermano. El pastor tiene un ojo que es clínico. Fulano no llegó este domingo. No, que yo estaba escondido detrás de una columna. Que nada escondido. Vos no llegaste, manito, yo no te vi. El pastor tiene ojo clínico, entonces, y le gusta ir. El pastor dice que dejando las ovejitas allá en el aprisco, salió por una que se había perdido a buscarla y la encontró gimiendo, dice el himno, y ahí Lucas 15, temblando de frío, ungió sus heridas. ¿Se acuerda? Ese lo cantábamos. Ese sí es del recuerdo, hermano. Era las 99. Dejó en el aprisco y por las montañas a buscarte fue. Te encontró llorando, temblando de frío. Plato. Y al redil volvió. Ahora la cosa aquí es que para poder encontrar a la ovejita, la vas a tener que visitar. Yo aquí me voy a ministrar con usted. Yo no sé si usted sabe, pero yo crecí a los pies de un apóstol. No sé si alguna vez se me ha salido esa intimidad. Pero la iglesia era grandecita, hermano. Y entonces, como una de las herramientas del pastor es la voz, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Entonces una de las herramientas del pastor es la voz. Entonces yo fui pastoreado por la voz, no por la persona pastoral, sino por la voz, porque era mucha la gente. Y Dios lo había empezado a este hombre como pastor y como predicador. Por ejemplo, imagínese usted que el día que más predicaba mi pastor era el día sábado, porque era el día que no trabajaba. Todos los demás días estaba en su clínica. Entonces el día sábado él predicaba en un ayuno desde la mañana hasta la noche, saber cuántas veces. Cantaban y ¡pau! A predicar. Se terminaba y él ahí. Cantaba otra vez y ¡pau! Otra vez a predicar. Y cantaba y otra. Todos los sábados. Entonces la voz, era la voz que empezó a pastorear. El punto es que muchos de nosotros, ya cuando fuimos enviados al ministerio, empezamos a tratar de hacer lo mismo, sin entender que él estaba en una dimensión ministerial distinta a la nuestra y que nosotros sí teníamos que visitar. Bueno, le voy a contar esto con un ejemplo. Es decir, hay que imitar las cosas buenas, pero también hay que saber en qué ministerio estamos fluyendo nosotros, hacia dónde vamos. Yo envié a una iglesia
de las que cubrimos, hermano, hermosa, y había empezado como con unas 400 personas. Esa iglesia había empezado como... ¿Cuántos quieren empezar con una iglesia de 400 personas en Estados Unidos? Pues así habíamos empezado. Pero mire, yo en esa iglesia, viviendo aquí en Guatemala, porque la iglesia está fuera de aquí de Guatemala, yo en esa iglesia tenía que... ¡Aleluya! Gracias, hermano. Feliz. Gloria a Dios. Bueno, ya dejen de estarme interrumpiendo. Quítalo y poné mi presentación y después nos desquitamos. Sí, hoy estoy cumpliendo años, hermano. Solo que no son esos. Pero sí estoy cumpliendo años, fue un 4 de junio. Fue un 4 de junio, 4 de junio de 1900, ¿qué te importa? Sí, 4 de junio fue algo hermoso. Al mismo, bueno, pero mire, pues ya me desviaron del tema, hombre. ¿Qué le estaba diciendo? Mire, yo ahí en esa iglesia, como está en los Estados Unidos, lo que hacía era una labor de bombero. Estaba yo predicando aquí y de repente, hermano, mire que no sé, decía yo, vámonos, no, sí, vamos. Me iba para allá, hermano, a apagar los incendios. No, hombre, que mira, hagámoslo aquí, por acá, por allá. No, y de regreso, invierno, verano, primavera, otoño. Un año creo que viajé unas, no sé cuántas, no quiero exagerar, pero un montón de veces para esa iglesia. Qué lejos, hermano. Cuando decía, definitivamente no, ya no podía estar viajando porque tenía que atender otras cosas. Entonces le pedí 5 hermanos de aquí y los mandé para allá a que fueran a arreglar las cosas. Y entonces fueron, me dieron su diagnóstico. No se levantaba para nada la congregación, a pesar de que tenía esa gente, y estaba drenando, estaba menguando. Entonces un día un hermanito visitó, lo invitó el hermano Víctor Archila. Víctor Archila lo invitó para que fuera a dar clases a los niños y no sé qué, y a organizarle ahí a Dallas. Y él yéndose en el avión, y surge otra vez otro clavo allá en esa otra congregación. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Ya no te quedes donde Víctor, te necesito que subas hasta aquí. Para ver para mientras a quién mando y qué hago. Está bueno, me dijo el hermano, agarró sus cosas y se fue para allá. ¿Sabes qué se puso a hacer el hermano? A visitar. Le dijo a un hermano, ¿tú conoces aquí? Sí. Yo quiero ir a visitar a todos los hermanitos. Y empezó a visitarlos. Se tranquilizaron los problemas, visitando. La gente empezó a escribirme, hermano, por fin, hermano, gracias por haberme enviado este pastor. Yo no envié pastor, les decía. Yo no envié pastor, yo lo que envié un hermano para sostener la peña. Ay, no, pero déjenos a es que como nos visita. Se ganó el corazón de la gente, no se lo robó, se lo ganó. Haciendo una función pastoral, visitando. Yo sé que alguno de ustedes me puede decir, hermano Sergio, pues usted no me visita, pero yo no soy pastor. No, sí soy pastor, pues, pero sí lo visito. Sí lo visito de vez en cuando. De vez en cuando. Pero lo que hay que hacer es eso. El pastor, yo creo que debe tener su agendita, ¿verdad? En donde voy a visitar a fulano. Pues, claro, procure ser muy prudente. No visite hogares de mujeres solas, ni las agarre en bata. Porque entonces ya no es visitador, sino que depredador, ¿verdad?
procure no llegar a la hora de la comida. Porque si no, vamos a ver, tal día voy a almorzar en la casa de los hermanos fulano, tal día, y con eso no le paso gasto a mi mujer. Me llevo a mis hijos para que aprendan la tarea de visitar de una vez. No, hay que ser prudente, pero sí hay que visitar. Eso es lo que quiere decir la palabra pakad. Bueno, es uno de sus significados, de la cual viene la palabra pikud, que es precepto, ¿verdad? Porque precepto es un poco difícil de entender. Usted busca en un diccionario qué es precepto y se queda igual. Pero ya cuando se va uno a la raíz de la palabra, entiende que las cosas nos mencionan funciones ministeriales. Así que empiece a visitar. Por cierto que entonces la iglesia dejó de tener problemas. Bueno, después han surgido uno que otro, pero ya esos eran así, ya no tan cardíacos, ya no para que llegara yo de bombero, porque tuvieron pastor. Otra cosita, por eso los pastores no deben estar mucho tiempo fuera de sus congregaciones, porque los demás ministerios pueden ser itinerantes, pero el pastor no. Un maestro puede ser itinerante, un profeta puede ser itinerante, un evangelista puede ser itinerante, un apóstol necesita ser itinerante, pero un pastor no. Entonces hay pastores, hermano, que se mantienen solo afuera, y eso les hace daño a las ovejitas. Cuando regresan encuentran los grandes clavos. Ni modo. ¿Cómo no encontrar los grandes clavos? Se fue, ¿qué? Un mes. Hay gente que se va más tiempo, hermano. Fíjate que a mí me tenían que sacar con grúa de aquí, digamos, ya cuando fui entendiendo más o menos la visión, digamos, cuando me mandó el doctor a Washington, que me dijo, acompáñame, porque supuestamente íbamos a ir a arreglar un problema. Y yo fui, y yo creí que era una semana. Y en la semana que estaba ahí, un anciano de la iglesia me dijo, el doctor dice que usted se va a quedar con nosotros 3 meses, hermano, así que si le puedo servir en algo, ya sabe, cuente conmigo. Puchis, dije yo, eso no los... Ese misterio no me lo habían revelado a mí. Entonces yo fui con el doctor, le dije, mire, hermano, me acaban de decir tal cosa, pero no, quédate unos 15 días. Después ya me dijo, tal vez unas 3 semanas. Hasta que por último me dijo, mira, te vas a quedar aquí unos 3 meses. Yo le dije, hermano Otto, pero hermano, discúlpeme, yo tengo una congregación, mi familia, tengo programas de radio, de televisión, yo tengo que estar allá, yo lo que usted diga hago, pero por favor le ruego que tome en cuenta esto. Mira, me dijo. En un mall estábamos sentados porque toda la gente se iba a comprar y nosotros nos quedábamos sentados ahí en una banquita platicando. Porque yo, si no, a mí no me gusta comprar. Yo a comprar, yo voy, lo mato y regreso. Yo voy a comprar solo cuando de veras me hace falta algo. Entonces, pero como a un montón de gente le gusta comprar, los acompañamos, nos sentamos en la banquita del mall porque son bonitos los malls, ¿verdad? Y entonces nos sentamos. Entonces me dijo, mira, me dijo, el Señor dejó sus 99 para venir a buscar la perdida. Deja tus 99 y venime a buscar esta perdida. Me bajó en la moto. Pero yo no me quería mover de aquí porque en ese momento mi corazón no era apostólico. Aunque Dios ya me había empezado a hablar de eso, pero mi corazón no era apostólico, mi corazón había transicionado de maestro a pastor. Dice, mucha gente me conoció como maestro y les hice más daño que beneficio. Porque no me conocieron en mi faceta de pastor. Pero entonces yo había transicionado de maestro a pastor. Y entonces ahora yo quería estar en la iglesia. Iglesia. Y ahora me sacan casi con grúa. Claro, ahora salgo, hermano, pero
pero sí salgo suplicándole a Dios y estoy ahí tristeando a veces, y cuando miro la otra iglesia, el púlpito, entonces otra vez alegre, pero el pastor debe de amar la iglesia. Si usted, hermano amado, disculpe, mire, déjeme decirle, si usted no ama a su iglesia, no es suya, pues es del Señor, pero la iglesia donde lo pusieron a pastorear, y le gusta solo andar predicando en otras iglesias, siendo usted pastor, no otro ministerio, no sé cómo decirlo. Es que ¿sabes qué es lo que quiero decir? Que el esposo de la iglesia es Cristo. El árbol es Cristo. El camino es Cristo. La luz es Cristo. La verdad es Cristo. El río de vida es Cristo. Pero como en esa sombra hemos entendido que el árbol es Cristo, pero somos un montón de árboles los que conforman ese árbol, entonces el esposo de la iglesia es Cristo, pero los pastores de alguna manera nos casamos con la iglesia. Entonces cuando tú te casas con la iglesia, claro, cuando tú te casas con la iglesia estás ministrándole, bendiciéndole, no usurpando, por favor no me vaya a malinterpretar, no usurpando la función, pero estás en ese link y de repente te gustan más otras iglesias. Si te gusta ir más a iglesias que le han costado el sudor, sangre, sudor y lágrimas, no solo de Cristo, sino que del pastor que está ahí, y un día él tuvo a bien invitarte, y tú llegaste, predicaste, te dieron una buena ofrenda, un buen trato, la gente te recibió tu palabra y toda la cuestión, entonces, a mí se me hace que soy apóstol. Ten cuidado, no vas a estar, ¿por qué no trabajas lo mismo con tu iglesia? Para llegarla a hacer de esa manera, el pastor tiene que enamorarse de la iglesia, hermano. Amén. Vale, solo una cosita más, solo una cosita. Usted abandonaría, supóngase que usted está predicando en un lugar, dígame un lugar bonito, que no sea Guatemala, Pues Guatemala todo es linda, ¿va? Entonces, dígame un lugar bonito en todo el mundo, que Australia. ¿Quién dijo Australia? Bueno, ok, Australia. Debe ser bonita Australia. Entonces viene usted y tiene una iglesia en Australia. Australia es un país también donde hay, ¿verdad? Y usted tiene una iglesia de 10,000 gentes en Australia. Templo propio, sin deudas, programas de televisión a nivel satelital, radio, periódicos, revistas, semanarios. Gilson le tiene envidia. Ok, ese es su estatus. ¿Abandonaría usted esa iglesia? Óigame pues, conteste. Sea sincero, humanamente, ¿abandonaría esa iglesia? Entonces, ¿qué iglesias son las que se abandonan? Las que no están en Australia, las que no tienen 10,000 gentes, las que Gilson ni siquiera sabe que existen, las que no tienen templo sino que lo están alquilando y ya los quieren echar. Esas son las iglesias abandonables. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ay del pastor inútil que abandona a su rebaño. O sea, las iglesias que dan ganas de abandonar, de salir corriendo, son las que no fructifican. Y la Biblia lo que dice es eso. Uy, hermano. Entonces, ¡ánimo!
Me levanta. Aunque, óigame, ahí dice, ahí del pastor inútil, pero el cuate que era pastor. Porque si hay alguien que no es pastor, sí, mejor salga corriendo. No le va a pasar nada malo, váyase. Sí, de veras. Si no es pastor, huya. No lo va a recriminar el Señor. No lo va a recriminar. O si no es su tiempo de pastor. Porque a veces uno hace salidas en falso. Yo hice una salida en falso. Se me volvieron problemas en la compañía donde yo trabajaba y me querían cobrar, me querían pagar un montón de veces menos de lo que yo ganaba. Es decir, póngale que yo ganara $2,000 mensuales y de repente me dicen que ahora voy a ganar 2,000 quetzales mensuales. Porque querían agarrar el dólar al 1 por 1. Entonces yo le dije, no, cáiganme bien. No, es que así está el contrato, no, el contrato no está así. Les decía, aquí, mire, aquí está, mire, pesos centroamericanos igual al dólar. A ustedes me contrataron en dólares, lo único que pusieron pesos centroamericanos y estaba el 1 por 1. Pero eso fue tontería de ustedes. Entonces, como se me pusieron groseros, yo dije, este es el tiempo de salir. Me peleé con ellos, se me dieran mi tiempo y todo, y me lo dieron. Y salí para allá. Ni moscas se espantaba, hermano. Ni ellas visitaban, eso que son tan molestas. Gracias, mamita. Ni ellas que son tan molestas me visitaban. Salida en falso. Pasaron 2 años más y salida en verdadero. Si saliste en falso o no eres pastor, sáquese. Sin acusación ni nada. Fuera, 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 fuera. Y vuélvase a sentar, espere turno, porque puede ser que le llegue su tiempo y entonces el Señor lo va a bendecir. Pero si sí eres pastor y te achicopalaste, ay de ti. No soné muy acusador, ¿verdad que no? Porque di 2 salidas. También pacar quiere decir castigar. ¿Y acaso no es el pastor el que le toca disciplinar, pues? ¿Qué? Un maestro llega, un ministro itinerante llega a tu congregación y no es él el que va a ir a poner en disciplina a nadie. Ni siquiera el apóstol va a ir a poner en disciplina a gente en la iglesia, porque para eso está el pastor. Entonces eres un camino, hermano, eres un camino del camino. Quiere decir numerar. Pacal quiere decir numerar. El pastor sí debe de contar, no para censar ni decir qué grande soy, sino que para poder atender adecuadamente el pastor tiene que saber más o menos cuántas ovejitas hay. Habían 100, me falta una. ¿Dónde está esa que me tiene que estar numerándose? Vamos a ver, aquí hay una, me hace falta fulano. Hay que buscarlo. Ese es un camino. Bien, pacal. Designar o nombrar. Aleluya, por esta causa te dejé en Creta, le dice el apóstol Pablo a su pupilo, para que designes, para que nombres, para que arregles todo lo que está desarreglado, pero para que designes, arregles, nombres ancianos. Entonces, usted debe de aprender a designar, a delegar, a nombrar dentro de su iglesia. Y ahora que digo, debe de aprender a hacerlo, no se trata de que hoy que regrese, vamos a ver, fulano, sutano, mengano me caen bien, los voy a poner de ancianos. Pero en fulano lo voy a poner de diáconos, y fulano de pastor lo voy a poner junto conmigo porque voy a empezar a salir. Cálmese. Y su iglesia solo tiene 25 gentes.
Y tiene 24 ancianos, igual que el cielo. Todos lo mandan. No lo haga así, hermano. Le recomiendo que empiece por poner, según las necesidades, ayudas. Sí, ni siquiera nombrarlos. Solo pídales favor. ¿Podrías hacer tal cosa? ¿Podrías hacer tal otra? ¿Podrías hacer tal cosa? Si la iglesia no es muy grande, no tiene servidores, no se preocupe. Es que, hermano, para recoger la ofrenda, consígase 4 alfolíes y se los da a los que sentaron en las esquinas que no son diáconos. Hazme favor, ¿me puedes hacer favor de recoger la ofrenda? Le da el alfolí, le da el alfolí y le da el alfolí. Ellos van a recoger y después la traen para acá, no se van a ir para afuera. Sí, porque algunos son cardíacos, ¿verdad? Y entonces la iglesia se va formando. Tú no puedes empezar a nombrar gente de primas a primeras. Los tienes que probar primero. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que los diáconos deben de ser puestos a prueba primero. ¿Y dónde? ¿Dónde se van a poner a prueba los diáconos? En el servicio. Entonces los que se empiezan a servir no son diáconos, son servidores. Entonces le dices, hágame favor de hacer esto, sin darles título. Hágame favor de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer... Hermano, ¿y qué privilegio tengo? Eres servidor, sirviente. Vaya, hermano, con mucho gusto. Entonces voy y lo hago, y aquí está, y entonces lo vas probando. Entonces ya cuando miras que el tipo va avanzando, le dices, muy bien. Me parece que... Y no solo eso, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo te puso el sentir, entonces viste si está de acuerdo a lo que dice la palabra, si todo lo que dice la palabra, entonces le dices, vas a ser diácono. Pero sí, yo miro muchos problemas que mucha gente de entradita nombra ancianos y ni siquiera sabe para qué sirven los ancianos. Y los ancianos tienen que gobernar la iglesia, pero no la gobiernan ellos solos, sino que tienen que ayudarte a gobernar la iglesia. Los ancianos no son para gobernar al pastor, son para gobernar la iglesia en delegación pastoral. Esos son los ancianos. Y ellos deberían de estar al cargo de diáconos y hacer tareas pastorales, a cargo de diáconos, y los diáconos a su vez con los servidores, y los servidores con el pueblo. Entonces tenemos que aprender a designar, tenemos que aprender a nombrar. Ese es parte del camino. Mi apóstol me contaba que nos contaba, yo digo me contaba porque yo no sé cuántos más estaban oyendo ese mensaje, ¿verdad? Pero yo sí estaba. Entonces me contaba que un día él estaba hablando con un hermano, pastor, y que le dijo, es que fíjese, hermano, que nombré unos ancianos allá, que fulanos, eran gente profesional, de buen testimonio, pero no eran espirituales. Entonces el hermano le dijo, cometiste un error, pues jamás lo deberías de haber hecho. Y incluso lo cuadró. El jueves siguiente llegó, hermano, se me dividió la iglesia. ¿Y por qué? Porque yo llegué y los quité a todos los ancianos. Yo no te dije que los quitaras. Entonces usted no va a regresar, hermano, estoy sufriendo por el evangelio, hermano. ¿Y por qué? Quité a todos los ancianos y a los diáconos el domingo en el culto dominical los quité. No, hermano, ahí no está sufriendo por el evangelio, sino que por tonto. Primero hay que enseñar. Cada cambio que usted vaya a hacer en su iglesia, enseñe hasta que la gente demande lo que está enseñando. Y la gente, hermano, es bien bonita, es bien entendida. Fíjense que a mí me invitaron a una iglesia hace años, me invitaron a una iglesia en donde había un hombre que todos sospechaban que era apóstol. Es más, algunos ya le habían dicho que era apóstol. Es más, le decían apóstol. Entonces me invitaron para enseñar acerca del apostolado. Y ese día el Señor me ayudó.
Y yo les expliqué que era un apóstol según Proverbios capítulo 9. Ni yo me sentía apóstol. Ni yo, que era el que estaba enseñando la palabra ahí, como apóstol, me sentía apóstol al ver todo lo que salía de la Biblia. Decía, entonces un apóstol debe de tener estas señales. Chanfle, decía yo, Dios mío, ayúdame, Padre Santo, por favor. Y entonces por acá, y entonces... Preguntas. Todos los hermanos empezaron a defender a su pastor. Pero hermano, yo no había dicho que él no era apóstol. Yo solo había dicho cómo era un apóstol, las características. Y entonces, hermano, pero es que mi pastor sí es apóstol, es que a mí Dios, es que... Hasta que el hermano se levantó y dijo, hermanos, disculpen, no me defiendan. No me defiendan. Porque yo no quiero ser lo que Dios no me llame a hacer. Yo lo que quiero es encajar en lo que Dios me ha llamado. Y si no soy todo eso y no soy apóstol, no hay problema. Yo quiero aprender. Pero la gente entendió. El hermano que le estoy contando se llama Billy Munster. Y después de la bajada, porque fue una bajada de moto, hermano, después de la bajada de moto, al tercer día que estábamos ahí, de veras que al tercer día como que hay resurrecciones, ¿verdad? Sí, hermano, al tercer día el Señor me habló y me dijo, hoy, cuando estés hablando, cuando estés predicando y te refieras al pastor de esta congregación, no le digas el hermano Billy. Dile el apóstol. Ya lo habían, a él ya lo habían reconocido. Yo ni lo conocía, yo empecé, pero los 2 días anteriores fueron de... Y el Espíritu Santo me dijo, él sí es apóstol, y tú le vas a decir, enfrente de toda la gente, apóstol. Pero no digas, yo te nombro, solo cuando te refieras a él, dice, entonces el apóstol Billy. Entonces cuando el apóstol Billy me invitó, eso fue lo que me pidió el Señor que hiciera. Entonces empecé a predicar ese día, tercer día, y hasta se me había olvidado, y de repente lo tenía que mencionar. Entonces el apóstol Billy dijo, y todos pusieron los ojos como huevos estrellados, entonces sí es. Fue día de fiesta nacional, porque sí era el hombre. Y mire su humildad, tan bonito, su humildad de decir, si no soy, no soy, ¿va? Si no soy, no soy. Si todo es lo que es un apóstol y yo no le llego a eso, entonces no soy. Pero alguien se hubiera puesto, no, que yo sí soy, que no se acuerda. Entonces usted enseñe, y la enseñanza hace que la gente entienda. Entonces por eso es que se cubren. No le van a poner el velo por gusto, hermano. Llega una hermana, va a orar, no es cristiana, bueno, entonces no es hermana, ¿va? Cambiemos el ejemplo. Llega una hermana, ahora no pertenece a su congregación, y a la hora de la oración ella se arrodilla y va a orar, no le ponga el velo. Es falta de respeto para ella. Ella tiene que tener eso por convicción. Ya cuando ella mire que todas se cubren y dice, mire hermano, ¿y aquí por qué todas se cubren? Porque la Biblia dice, ¿y dónde se consigue eso? Tenga el mío, le dice el pastor. No, el pastor no, hermano. Eso también está profetizando y se les callan o les llegan a cubrir, déjenlos que fluyan. Déjenlos que fluyan y después llámelos. Hermanita, fíjese que nosotros acá hacemos esto de esta manera, y la próxima vez que venga y que profetice, cúbrase. No, pero yo no creo eso. Y yo, bueno, mire,
aunque no lo crea, cuando profetice aquí, cúbrase por favor. Porque no nos vamos a poner a discutir de esa forma, o asuntos de esa naturaleza. Mire, pues un coreano, un japonés, lo invita a usted a su casa. Usted llega a la puerta de la casa del japonés o del coreano, y aunque tenga un hoyo en el calcetín, usted se tiene que quitar los zapatos, o no entra, por puro respeto. Usted va de turista a conocer la mezquita de Omar en la explanada del templo en Israel, y si usted entra con zapatos en la mezquita de Omar, lo asesinan. Usted tiene que dejar los zapatos afuera. Usted tiene que respetar que está entrando en otra casa, no porque tenga convicción, sino que por respeto. Entonces la gente que ya el que profetiza, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Entonces sí hay que hablarle y todo. Si no, entonces ya no hay que dejarlos profetizar, ¿verdad? Pero orar es distinto. Bueno, designar. Dios, ¡ala! Dios mío, me van a cerrar la media cancha. O no me van a invitar para mi cumpleaños una ensalada. Solo una ensalada estoy comiendo ahora. No me mira. No, hombre, estoy peleando yo con eso, hermano. Me faltan 3 caminos. Eso solo se los voy a leer. Pero si vamos acá, supervisar, episcopoi, supervisar. Episcopoi quiere decir supervisar y se traduce en nuestras Biblias como obispo. Ese es un pastor, supervisa. Qué tarea más hermosa la que te dejaron, hermano. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el ministerio que Dios les dio de pastores? Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Qué trabajo más lindo. Miremos otro así rapidísimo, solo se los leo. He escogido el camino de la verdad. Entonces va camino de testimonio, camino de preceptos, camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Este es el evangelista. El evangelista tiene que vencer con la verdad. Y es un camino. Ahí es en donde él empieza a... Ese es el evangelista. Solo le leo los demás por causa del tiempo. Entonces llevamos ¿cuántos caminos? Preceptos, testimonios, la verdad. Ahora mire este. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Aleluya. Entonces hay lugares, hay caminos donde no se puede correr. Hay caminos donde no se puede correr. Si usted practica el jogging y se pone sus tenis y toda la cosa y va a correr a algunos lugares, hay caminos donde no se puede correr. Se lastima si corre ahí. Pero el camino, los mandamientos es para correr, no para caminar, es para correr. En otras palabras, el camino de los mandamientos te hace más rápido. El camino de los mandamientos, las cosas que tú no habías podido lograr en bastante tiempo, las logras en poco tiempo, porque corres. Y corres como consecuencia de que te ensancharon tu corazón. Cuando te ensancharon tu corazón, viste las cosas de otra manera. Ya tienes una perspectiva distinta.
Hay gente que tiene su corazón no ensanchado y entonces no puede correr, no puede correr. Entonces el ministerio apostólico, una de las cosas que hace es cambiarte tu perspectiva de la vida, para que mires de otra forma distinta a la que hasta ahora habías venido viendo. Te da visión, te da eso, perspectiva. Se lo voy a poner de esta manera: un ministerio apostólico es más o menos en cartografía. No estoy hablando de cartografía espiritual, pero en cartografía, digamos, hay un mapa, y un ministerio apostólico es el que te enseña todo el mapa. Es una macrovisión, todo el mapa. Mira, aquí está toda Guatemala. ¿Cuántos han ido al Hipódromo del Norte a ver el mapa en relieve? Aquí entre nos, ¿cuándo fue la última vez que fue a ver el mapa en relieve? Ya no está. No, sí está. Hermano, qué obra maestra ese mapa en relieve. Se hizo cuando no habían fotos satelitales y cosas así. El tipo se recorrió toda Guatemala a lomo de bestia. Es impresionante, qué trabajo, hermano. Ahí es de llevar a los niños para que aprendan lo que hace un hombre diligente, no solamente para que conozca Guate. Bueno, cuando usted mira así el mapa de relieve, está viendo con una visión apostólica, macro. Entonces el apóstol lo que tiene que hacer es presentarle la perspectiva de todo el rollo. Y entonces usted lo tiene que empezar a desglosar, a desgranar. Y generalmente el que desgrana eso es el maestro y el pastor. Esos son, los otros 4 ministerios, sobre todo profeta, maestro y pastor, desgranan la macrovisión y la explican detenidamente según su especialidad. Pero aquí hay otra cosa que yo le quiero contar, porque le dije que solo iba a leer, pero solo una cosita más. El camino de tus mandamientos, porque yo asocio los mandamientos con el ministerio apostólico por lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:2. ¿Le damos 2 de Pedro 3:2? Aunque ustedes se lo saben de memoria, no me importa repetirles las mismas cosas, y si la dejaron escritas es para nuestro beneficio, ¿verdad? Amén, hermano. Para que tengáis la palabra dicha de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Léelo otra vez, por favor. Para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Ok. La palabra dicha de antemano por los santos profetas. Seguí. Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Entonces el mandamiento lo declaran los apóstoles. Entonces el camino de los mandamientos tiene que ser declarado por apóstoles. Entonces, si nosotros no tenemos apóstoles, no vamos a poder correr. Y necesitamos correr. Es la etapa final, hermano, de la iglesia. Necesitamos correr. ¿Cuántos se animan a correr? ¡Aleluya! Finalizo en un momento con otro ministerio. ¿Estoy bien o no? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tienen en la grabación? Sí. Ok, entonces ahorita voy. Perdonen. No, es que se me cruzaron los cables, creí. Miremos otro. El apóstol. Este es, ¿verdad?, el que acabo de mencionar.
Entonces ahora miremos el último. Salmo 119, 33. Enséñame. ¿Quién enseña? Oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Entonces, camino de testimonio, camino de preceptos, camino de la verdad, camino de estatutos. Y la palabra estatutos es una palabra que se dice choc. Es el maestro, ¿verdad? Y no es que el maestro sea choco, no, sino choc. Significa también ley, costumbre o medida, dentro de muchas otras cosas más, pero yo entresaqué esta costumbre, ¿sabe? Me recuerdo, y usted también se ha de recordar, de cuando en Segundo Libro de Reyes, creo que es, que quitaron a los pobladores de Samaria y se los llevaron a una diáspora y trajeron de muchas regiones y los pusieron en Samaria, ¿se acuerdan? Y entonces los leones se los comían. Entonces cuando llegaron a preguntar por qué se los comían los leones, la respuesta fue: lo que pasa es que la gente que trajiste, la gente extranjera, no conoce las costumbres del Dios de este territorio. Entonces traigamos levitas para que enseñen las costumbres. Entonces son maestros, son los que enseñan la costumbre del reino de los cielos, las costumbres del reino de los cielos, no tradiciones, ¿verdad? Entonces solo quiero finalizar. Vamos a ver, ya saliéndome de acá, vamos a hacer una oración. Salmo 119, 33, 119, 32, 119, 30, 119, 27 y 119, 14. ¿Por qué los mencioné? 119, 14, porque los caminos están descritos en el Salmo 119. O sea, miren hermanos, el Salmo 119 es una fuente de riqueza impresionante. Ahí es donde aparecen todos estos caminos. Entonces finalizo para ministrar a todos los pastores en el nombre de Jesús, después de esta mañana tan hermosa, hermano. Wow, de veras que qué hermoso ha sido todo lo que Dios nos ha dado. Yo, antes de finalizar, quiero dar gracias a Dios, de veras, y gracias por recordármelo. Bastante gente me enviaron correos desde ayer, me empezaron a enviar correos deseándome feliz cumpleaños. Qué glorioso, hermano. Ya hace bastante tiempo el Señor tocó mi corazón. Y de veras para mí ese fue el inicio, el reinicio de mi vida. No conocía yo la belleza de la vida, hermano. Y la conocí por medio, como diría Crystal Lewis, la conocí por medio de la belleza de la cruz. Jamás me imaginé, hace 30 y pico de años, jamás me imaginé, postrado en ese altar, que iba a estar detrás de un púlpito predicando la palabra a tiempo completo. Jamás me lo imaginé. Y una de las cosas hermosísimas, pero hermosísimas, es que tuve la dicha de que conocí al Señor Jesús, me reconcilié con Él, junto con mi esposa. Yo nunca había, déjenme solo pues testificar un poquito de esto. Yo nunca me había percatado de eso. Todos tenemos diferentes llamamientos, pero
Pero a mí me tocó bien bonito. Llegué el mismo día, en el mismo momento, sin ponernos de acuerdo con mi esposa. Porque mi esposa, yo decía en mi interior, cuando hacían la invitación para aceptar a Cristo, decía, si pasa mi esposa, paso yo. Y hasta después ella me contó que ella pensaba lo mismo, si pasa mi esposo, paso yo. Y entonces estábamos ahí, que sí, que no, que y no pasábamos. Ese día no nos pusimos de acuerdo. Y no hubo llamamiento. Sí hubo, pero hasta después. Porque yo ya no aguanté. Y entonces yo dije, bueno, yo no sé si ya va a pasar, pero aquí yo paso. Empecé a pedir permiso entre la gente porque la iglesia estaba bien llena. Y pasé hasta el frente. Y me recuerdo que el doctor dijo, todavía no he hecho el llamamiento y ya vienen gentes a aceptar a Jesús. Y ya venía, hermano, con una necesidad y me empecé a sentir cómo me quitaban cargas de mis hombros. Aleluya. Wow, qué cosa más tremenda. Y no me había dado cuenta que cabal, paralelo a mí, mi esposa también venía. Y me arrodillé, empecé a pedirle perdón a Dios. Y vi a Jesús. Lo vi y me habló. Yo no sabía que era eso de verlo, ni que me habló, pero yo sabía, pero son esas cosas que uno no sabe teológicamente, pero uno está fluyendo en ello. Porque él me hablaba y me decía, tanto tiempo te he estado esperando. Y yo le contestaba, sí, Señor, perdóname, yo sé que perdóname, he sido un animal, sí, porque yo me insultaba, y animal era lo más bajito que me decía. De veras, yo era mal hablado, hermano. Pero, y él decía, me dijo varias veces, me dijo, tanto tiempo te he estado esperando. Tanto tiempo. Y yo, Señor, perdóname, y ahí cambió mi vida, hermano. Años después, y ahí tengo la foto, nos metieron al agua, al bautisterio, juntos otra vez con mi esposa. Es decir, que solo los dos estábamos en la piscinita esa. Y era una piscina grande, pero solo los dos estábamos. Yo digo que el día que me lleve el Señor en el arrebatamiento, te lleva a vos también, China. Nos lleva juntos. Porque juntos, bueno, a saber, el Señor tiene sus planes, que benditos. El punto es que años después yo le empecé a decir, Señor, ¿por qué no me llamas a trabajar a tiempo completo? Yo quiero trabajar a tiempo completo. Ya le servía, ya había dirigido cultos, ya había visitado, ya había aprendido a liberar, porque se aprende, hermano. Me dedicaba tardes enteras a ir a ministrar, pero donde se manifestaban los chamucos de Samayac y de todos esos lados de allá de San Andrés Itzapa, unas potestades bien cardíacas, hermano. Potestades, y aprendí a eso, a visitar, a dirigir, a predicar. Y pues, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuándo me vas a llamar? Y fíjese que yo le dije un día, Señor, ¿cuándo me vas a llamar? ¿Cuánto tiempo te he estado esperando? Y entonces me recordó lo que me dijo cuando lo vi. Porque él lo que me dijo es, tanto tiempo te he estado esperando. Y ahora él estaba preguntando, Señor, ¿cuánto tiempo he estado esperando? Qué bruto, dije yo, ¿cómo le digo eso? Y ha sido bien lindo, hermano. Y en ese caminar he conocido a muchos de ustedes. Y ustedes han sido de veras, hermano.
una especie de regalo en ese caminar. Así que como estoy cumpliendo años, pues feliz cumpleaños. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a sellar la palabra, vamos a cerrar la boca del saco de trigo para que no se salga el trigo. Hay que ponerle la copa de plata ahí y cerrarlo. Ese es el saco que desencadena la liberación. La boca del saco cerrada. Saco de trigo. Palabra. Copa de plata. Redención. Copa de plata. Copa de adivinación, dijo José. Profeta. Eso desencadena. Por eso el verdadero profeta que libera a la gente es un profeta que tiene revelación, pero tiene trigo. No es un profeta que dice, no, a mí Dios me dice las cosas y a mí me viene, yo no tengo necesidad de estudiar la palabra. ¿Cómo que no? Tiene que llenar su saco de trigo y por último poner su don y después cerrarlo. Eso va a hacer que lo metan a la cárcel. Pero cuando lo metan a la cárcel va a liberar a sus hermanos. Eso va a hacer que usted se vuelva prisionero de Cristo en el ministerio profético. Y al ser prisionero de Cristo, va a liberar a sus hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Pues tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo particularmente, juntamente con mi esposa, te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado de por estos años conocerte más y más, y yo te ruego juntamente con mi esposa, porque sé que es su anhelo también, Señor, que permitas que cumpla muchísimo